Europa después de la Revolución Francesa y Napoleón. Liberalismo y nacionalismo. Como bien recordáis, hemos comenzado el curso hablando sobre las características del antiguo régimen y cómo durante el siglo XVIII algunas de esas características van a ir poco a poco cambiando. Fundamentalmente hemos estudiado cómo la Ilustración fue poco a poco modificando algunas de las características de ese antiguo régimen, sobre todo desde un punto de vista ideológico. Hemos visto también la Guerra de Sucesión en España y cómo los Borbones, los reyes ilustrados, también intentaron realizar en España e implantar algunas medidas ilustradas. Todo eso dio paso a la Revolución Francesa, de la cual hemos analizado sus causas, hemos visto brevemente sus etapas y vamos a ver sus consecuencias. Entre ellas, la más importante fue el acceso al poder de Napoleón Bonaparte y la difusión por Europa de las principales ideas de la Revolución Francesa. El punto en el que vamos a comenzar este vídeo y el trabajo que tenéis que realizar es exactamente la Europa de la Restauración. En este momento, una vez que Napoleón Bonaparte ha sido derrotado, las monarquías europeas van a intentar volver al antiguo régimen, hacer como si la Revolución Francesa no hubiera existido. Eso, lógicamente, es algo imposible y, bueno, pues el pozo, digamos, las consecuencias de la Revolución Francesa y de la Europa napoleónica van a dar lugar a una corriente, a una ideología que vamos a denominar como liberalismo político. Por otro lado, junto a ella, el levantamiento de los distintos países contra Napoleón Bonaparte va a hacer que surjan en determinados territorios europeos un concepto que dura hasta la actualidad y que denominamos el nacionalismo. Ambos fenómenos no son excluyentes, van a estar relacionados y van a dar lugar a los dos acontecimientos más importantes del siglo XIX. Por un lado, las revoluciones burguesas de 1820, 30 y 48, que de alguna manera van a volver a intentar traer de nuevo las características más importantes, los logros más importantes de la Revolución Francesa, y por otro lado, en algunos países, en algunos territorios de Europa, se va a producir un fenómeno que vamos a denominar como la unificación, un proceso de unificación, concretamente la unificación alemana y la italiana. Pasemos ahora de una manera más concreta al trabajo que tenéis que realizar. De la época de la Restauración tendréis que definir qué significó esta época, ese intento de vuelta al absolutismo, qué fue en ese contexto el Congreso de Viena y también qué significó la Santa Alianza entre distintos países europeos y qué pretendían. Como he explicado, fruto de todo esto, van a salir dos nuevas ideologías, muy importantes porque llegan hasta la actualidad. Son el liberalismo político y el nacionalismo. Por un lado, el liberalismo político, quiero que lo defináis, que digáis qué significó exactamente. Van a ser básicamente los logros que nacen de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y quiero también que pongáis un ejemplo actual. También quiero que hagáis lo mismo con el nacionalismo, que lo defináis, que pongáis ejemplos de la época y también pongáis un ejemplo de la época actual, de hoy día. El siguiente apartado van a ser las revoluciones liberales del siglo XIX. Aquí tenéis las más importantes, la de 1820,
1830-1848, también está la Comuna de París, que se dieron en distintos territorios de Europa. Me gustaría que eligierais una de ellas, que investigarais más de lo que viene ahí en el libro y nos la expliquéis en clase. Repito que debéis elegir una de ellas, la que os parezca más interesante. Lo mismo vamos a hacer con el otro fenómeno fundamental para entender el siglo XIX, que es fruto del nacionalismo, aunque también del liberalismo político. Y es el nacimiento de algunos estados en Europa. Concretamente aquí vamos a ver dos de ellos, el nacimiento de Italia, de la unificación italiana y de la unificación alemana. Utilizando los mapas que encontréis, quiero también que elijáis una de las dos unificaciones, que elijáis la unificación italiana o la unificación alemana y detalladamente, buscando información, nos la expliquéis. Con esto damos por concluido este tema.